Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Si estás visitándonos por primera vez y estás viendo este material por primera vez, déjame recordarte que estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y durante este trimestre hemos estado aprendiendo muchas cosas muy interesantes acerca de David. Y hemos visto cómo David también ha ido creciendo espiritualmente. Y en esta semana nosotros tenemos también un tema muy importante. Este tema se titula Creciendo en la sabiduría de Dios. Es muy interesante. Y ahora vamos a leer nuestro texto que se encuentra en la palabra de Dios. El texto que estamos memorizando para esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 9, y allí vamos a leer el verso número 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Con este pensamiento en nuestras mentes, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida y la salud. Agradecemos también porque nos permite que podamos estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu nos acompañe y que al estudiar esta lección podamos comprender su voluntad para este día. Denos la ayuda de sus buenos ángeles y prospérenos en todo según su voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a tener nuestro estudio del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante que es un segundo intento. El primer intento no fue muy bueno, pero ahora vamos a ver en el segundo intento. Y nuestra pregunta para el día de hoy nos dice así: ¿qué debemos aprender de cómo David ejerció ahora una obediencia más cuidadosa y una mayor reverencia al transportar el arca? Esto es, nosotros tenemos que aprender ciertas cosas. Pero ¿qué es eso que debemos aprender? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de investigar aquí en la palabra de Dios. Vemos que en el primer intento no fue muy bueno, pero el segundo intento, vamos a ver cómo se manejó. Vamos a ir a la palabra de Dios para investigar qué es lo que nos dice allí. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 2 Samuel, capítulo 6, versos 12 y verso 13. Avisaron a David que el Eterno había bendecido la casa de Obed, Edom y todo lo que él tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Dios, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Entonces, aquí vemos un asunto muy importante, cómo era bendecido, cómo estaban haciendo ahora las cosas correctamente. Y ellos querían pues cambiar las cosas. Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 52, en el verso número 11. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa impura, salid de ella, limpiaos los que lleváis los vasos del Eterno. La palabra de Dios nos dice que aquellos que llevaban las cosas sagradas de Dios tenían que purificarse, tenían que limpiarse. Ahora vamos allá al Espíritu de Profecía e investiguemos qué es lo que nos dice sobre estas cosas. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Esto está en Patriarcas y Profetas. La página 765 nos dice así: David resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación y una congregación enorme se reunió alrededor de la morada del Geteo.
Así que van a hacer un nuevo intento. Ya vimos que David se enteró cómo estaban las cosas y van a hacer un nuevo intento. Vamos a ver qué es lo que pasó. Convocó a toda la nación, a los más importantes, y una gran multitud se reunieron para ir por el arca. Y ahora veamos qué es lo que acontece. Acompáñame a leer este párrafo. Con cuidado reverente se colocó el arca en los hombros de personas divinamente designadas. La multitud se puso en fila y con corazones temblorosos los que participaban en la vasta procesión se pusieron en marcha. Ahora estaban haciendo una forma diferente. Ahora todo el pueblo estaba comprendiendo la magnitud del evento que estaba ocurriendo y comprendían la santidad de la ley de Dios y el transportar el arca que contenía la ley de Dios. Pero veamos qué más nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo que está en el mismo material. Cuando habían andado 6 pasos, sonaba la trompeta, mandando hacer alto. Por orden de David, se habían de ofrecer un buey y un carnero grueso. Ahora tenían personas designadas por Dios para cargar el arca y tenían sacrificios para Dios también. Ahora veamos qué pasó. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 2, en la página 992, y dice así: hombres y mujeres pueden ser bien versados en el conocimiento de la Biblia, pueden estar tan bien familiarizados con las Escrituras como estuvieron los israelitas con el arca, y sin embargo, si sus corazones no son rectos delante de Dios, no lograrán éxito en sus esfuerzos. Aquí tenemos una lección para nosotros. David aprendió su lección, ahora nosotros tenemos que aprender también la nuestra. ¿De qué depende el éxito? No depende de nuestros esfuerzos, depende de encontrarnos con Dios y Dios que nos acepte, de tener una comunión, de tener una consagración para con Dios. Ahora veamos qué nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Dios no estará con ellos. No tienen un concepto elevado de sus obligaciones, de las obligaciones de la ley del cielo, ni comprenden el carácter sagrado de la verdad que enseñan. La admonición es: purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Bien, entonces, cuando nosotros tratamos con las cosas sagradas, tenemos que purificar nuestras vidas. Ahora, si siempre tratamos con las cosas sagradas, tenemos que vivir una vida correcta siempre, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, pues avancemos y veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Describe la forma en que David dirigió la solemne procesión y cómo se vistió en esta ocasión. Entonces, ahora David entendió, pero ¿cómo se viste y cómo se conduce? Vamos a ir a la palabra de Dios una vez más para analizar lo que está escrito allí. Leamos lo que está escrito en el libro de 2 de Samuel, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso número 14. Y David, vestido de un efod de lino, saltaba con toda su fuerza ante el Eterno. Su vestimenta era un efod de lino y él iba dando saltos de alegría. Él saltaba con todas sus fuerzas. Esta es la descripción de la Biblia acerca de este acto. Pero veamos lo que nos dice el espíritu de profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos. Patriarcas y Profetas, página 765 y página 766 nos dice así: el rey había puesto a un lado los hábitos regios y se había vestido de un efod de lino sencillo, como el que llevaban los sacerdotes. Su vestimenta no era la vestimenta del rey, pero era la vestimenta como la de un sacerdote, algo simple, algo sencillo. Pero no termina allí. Leamos ahora lo que nos dice esta siguiente parte. No quería indicar por este acto que asumía las funciones sacerdotales,
pues el efod era llevado a veces por otras personas, además de los sacerdotes. No estaba pretendiendo que ahora de aquí en adelante iba a ser como si fuera un sacerdote, pero era una señal de que él estaba contento y de que él también estaba participando de llevar el arca. Pero veamos qué más nos dice. Acompáñame a leer este párrafo ahora. Pero en este santo servicio tomaba su lugar ante Dios, en igualdad de condiciones con sus súbditos. En ese día debía adorarse a Jehová. Era el único que debía recibir reverencia. Esto es, si fuera David, las personas iban a honrar a David como el rey, con su vestimenta de rey. Pero él llevaba una vestimenta como todos. Y así no se notaba la diferencia. Y ahora el único que recibía honra y gloria era Dios. Pero avancemos un poco más. Leamos ahora este párrafo. Nuevamente el largo séquito se puso en movimiento y flotó hacia el cielo la música de arpas y cornetas, de trompetas y címbalos, fusionada con la melodía de una multitud de voces en su regocijo. David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová al compás de la música. Esto es lo que estaba pasando. Esto es, David se encontraba tan alegre con la música, con que el arca fuera llevada a un lugar más propio. Y ahí entonces él comenzó a saltar al ritmo de la música. Pero saltaba de alegría y saltaba delante de Jehová. Muy bien. Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarte ahora a que tengamos una oración para terminar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir su bendición. Pedimos que nos guarde, nos ayude, nos bendiga. Y al comprender estas cosas que hemos estudiado, que esto nos lleva a reflexionar para que podamos consagrarnos a Dios cada día. Guárdenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, nuestro estudio concluyó. Te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.